ingenieros, los químicos, los físicos, y yo creo que en general toda la ciencia estamos de enhorabuena, puesto que es la conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica. Hay un personaje que desde luego resalta, ¿no?, que es Dimitri Mendeleev, el cual vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con su vida profesional y también con su vida personal. Además, también pasaremos por la evolución de la tabla periódica, así como estaremos analizando en esta charla algunos de los eventos científicos que han posibilitado que la tabla periódica que hoy conocemos, con 118 elementos, pues sea posible. Realmente celebramos los 150 años de la presentación por Dimitri Mendeleev de la tabla periódica, digamos que se considera la madre de la que hoy conocemos, pero no fue la única, como ya veremos. No solo se celebra este hito, sino que también hay otros hitos importantes que la UNESCO propuso para que se eligiese por Naciones Unidas este año como Año Internacional de la Tabla Periódica. Se celebran 1200 años, ni más ni menos, del descubrimiento del arsénico y del antimonio por el científico árabe Jabir ibn Hassan, que pasó el nombre a Europa y a conocerse como Geber, e inventó el alambique. Fue desde luego un personaje adelantado a su época. También se celebran 350 años, justo coincide con este año, del descubrimiento del fósforo por el alquimista alemán Hildebrand. Se descubrió de una forma muy curiosa. El fósforo descubrió evaporando la urea de la orina, de la propia orina, de manera que una vez que se evaporaba aparecía un compuesto blanco, de manera que al entrar en combustión emitía un brillo muy especial. De ahí que muchas sustancias que hoy se conocen se consideren, debido a esto, son fosforescentes. Se cumplen también unos añitos de la primera propuesta de la lista de Lavoisier. Lavoisier fue uno de los primeros científicos que agrupó una serie de elementos conocidos por sus propiedades. Debido a todavía las tendencias alquimistas, se consideraba como elemento la luz, el poder calórico. Hace aproximadamente unos 90 años se consideró, ¿no?, la primera agrupación de grupo de elementos según sus propiedades. Se le atribuye a Dobereiner y se conoció como la ley de las tríadas de Dobereiner. Este grupo de elementos pues tenía la característica de que estas tríadas, el elemento central, pues el peso atómico era como una especie de promedio de los pesos atómicos de los lados, ¿no? Entonces se encontraron bastantes tríadas, no solo estas tres de Dobereiner, sino que luego muchos científicos también lograron agruparlas, ¿no? No puedo dejar de comentar también las figuras femeninas, como por ejemplo la figura de Marguerite Perret, una francesa que dio nombre al elemento de su país, ¿no?, el francio. Comentar algunas de las clasificaciones de los elementos en cómo han ido progresando a lo largo de la historia. Como digo, la primera pues fue esta agrupación debido a Lavoisier, a partir de la cual pues ya se reorganizaron lo que se conoce las tríadas de Dobereiner en 1825, y luego ya, gracias a la intervención de la propuesta de Dalton y también otro científico, Berzelius, ya consideraron, en lugar de trabajar con estos elementos, lo que se hizo fue dar un símbolo, ¿no? Y esto lo propusieron Dalton y Berzelius. Así que ya se trabaja con este tipo de elementos, pero con su correspondiente símbolo y también con el peso atómico. Aquí tenemos una clasificación muy curiosa que se conoce como el caracol telúrico de Changquart, donde cada 16 elementos, pues digamos que se van agrupando y se van repitiendo, ¿no?, esta serie. Es bastante curiosa también, ¿no? El científico Newlands lo que hizo fue estudiar las propiedades de esta serie de elementos, de manera que vio cómo cada 8 elementos, ordenados según su peso atómico, se repetían algunas de sus propiedades, de manera que las presentó a la comunidad científica en forma de una especie de pentagrama, y se denominaron por la atribución musical las octavas de Newlands. La verdad es que tengo que decir que, según se comenta, tuvo bastante cachondeo científico el hecho de las octavas de Newlands,
pero luego tenía un trasfondo científico pues, muy importante, basado en el estudio de las propiedades de los elementos. Esta es una de las clasificaciones que más se parecen a la tabla que presentó posteriormente Dmitri Mendeleev. Es una clasificación donde ya encontramos bastantes elementos, también encontramos elementos, los que hoy conocemos como elementos de transición, que se clasifican aparte. Son 57 elementos en total y fue la clasificación que se hizo por William Odley, un poco anterior a la propuesta de Mendeleev en el 69. A finales del siglo XIX teníamos ahí una confusión no solo química, sino científica en general importante, puesto que en esa época todavía muchos científicos creían en la teoría del flogisto o pensaban que el éter era una sustancia inocua que comunicaba los diferentes cuerpos, a través de la cual la radiación se distribuía hasta alcanzar en los diferentes compuestos para dar la reacción. Es decir, tampoco se conocía, por ejemplo, no existía una teoría atómica que explicase los fenómenos que ya se iban conociendo, como por ejemplo el tema de la espectroscopía, que luego veremos con un poco más de detalle. Entonces, en medio de toda esta confusión y también asociado a que los científicos no tenían una comunicación fluida debido a que no había una homogeneidad en las nomenclaturas, por ejemplo, o en las leyes que cada uno aplicaba, y a lo mejor en un país se explicaban de una manera, en otro de otra. Toda esta incertidumbre, toda esta confusión, hacía necesaria una especie de reunión científica internacional para establecer unas leyes mínimas que digamos que ayudaran al fluir de la comunicación científica. Esta idea la tuvo el científico, el químico Kekulé. Seguramente los que hayan estudiado algo de química a lo mejor les suena por el famoso sueño de Kekulé, ¿no? Con la serpiente que se muerde la cola, que le dio la idea, ¿no? De las estructuras resonantes, y se explicaron también estas estructuras resonantes relacionadas con los bencenos, ¿no? Y con otras sustancias. El químico Kekulé estaba, digamos, muy preocupado por este tema, por el hecho de que no había una comunicación científica fluida y había bastante controversia, sobre todo en el ámbito químico, ¿no? Que era su área. Por eso organizó un congreso que desde luego marcó un antes y un después en el ámbito científico. Este congreso se celebró en Alemania y es muy conocido, el congreso de Karlsruhe, en el año 1860. En este congreso asistieron muchos científicos y estudiantes de ciencia, como por ejemplo el propio Mendeleev. Entonces era un estudiante de 20 y pocos años, estaba estudiando en Alemania, en Heidelberg, o por ejemplo el científico Loral Meyer, que prácticamente al mismo tiempo que Mendeleev, pues, también propuso su propia tabla periódica, o mejor dicho, su propia ley periódica. Como veis, hubo representatividad de muchos países, de Bélgica, sobre todo de Alemania, puesto que se celebraba allí. Digamos que había más facilidad, entonces no es como ahora, había muchos medios de transporte, entonces pues teníamos ahí en ese momento se favorecía, ¿no? El hecho que se realizase en Alemania para que participasen. De Inglaterra hubo bastante, de Francia, incluso de España. El químico Ramón Muñoz de Luna, un químico que trabajó en lo que entonces se denominaba la Universidad Central de Madrid, y además también estaba muy involucrado en el tema pedagógico, de manera que escribió muchísimos libros desde esta perspectiva. Uno de ellos, que lo podéis encontrar en internet, el que esté interesado, se llama La ciencia al alcance de los niños, de manera que hay ahí una serie de historias, y también en prosa, en poesía, muy, muy interesantes, sobre cómo se iban descubriendo los elementos, y además también con otros fenómenos y efectos científicos pues muy, muy interesantes, la verdad. En este congreso tuvo especial relevancia la aportación de Cannizzaro. Cannizzaro era un químico italiano que tenía unas ideas muy avanzadas. El estudio de las propiedades de los compuestos, las interacciones de los elementos para formar compuestos, las reacciones químicas entre sí, se estudiaba
de manera que se elegía como un peso equivalente de referencia, de manera que a partir de ahí ya se iban estudiando el resto de propiedades. Hay muchas cosas que no se podían explicar. Canizaro dio un discurso muy interesante y escribió una serie de papers que repartió en todo el Congreso alrededor de su idea de que se aplicase el principio de Avogadro. Avogadro fue realmente, su formación era abogado, realmente, aunque nos parezca un poco extraño. Avogadro cambió la toga por la bata. El problema que tuvo es que trabajaba en solitario. Entonces, en aquel momento, pues la ciencia realizada en solitario, si hoy día ya es complicado, en aquellos momentos, pues era complicado la difusión de su ciencia. Pero sus estudios llegaron a mano de Canizaro y estableció lo que se conoce como el principio de Avogadro, introduciendo un concepto novedoso por primera vez, el concepto de molécula, que pudo explicar muchos de los estudios que se estaban realizando entonces con los gases. Entonces fue un cambio impresionante en las ideas de Avogadro, calaron en Canizaro y fue precisamente lo que expuso en este congreso. Expuso el hecho de que había que estar cambiando el chip, se podía, a partir de este principio de Avogadro, calcular los pesos atómicos con mucha más exactitud, y repartió una serie de folletos donde sus estudios comprobaban cómo se podía realizar estos cálculos de los pesos atómicos con más exactitud basándose en los principios y en los estudios de Avogadro. Como podéis imaginar, caló muchísimo en la comunidad científica, sobre todo en el jovencísimo Mendeleev y también en Lothar Meyer. Lothar Meyer fue un científico que propuso, más o menos en la misma época que Mendeleev, pero su publicación salió un poco después. Eso no quiere decir que por ese motivo sea Mendeleev que se considere el padre de la tabla periódica, sino que Mendeleev tuvo unos extras importantes. Pero Lothar Meyer también hay que reconocerle su importancia, puesto que él, los estudios que realizó en diversas propiedades de los elementos químicos, de algunas de los grupos o familias de los elementos químicos, aquí hay una tabla extraída de uno de los suplementos de sus papers, en donde se ve cómo hay una especie de tendencia, cada cierto número de elementos, ¿veis? Se repite algunas propiedades. Aquí en este caso se representa digamos, el volumen atómico con respecto al peso atómico, y se ve que hay una repetitividad, una periodicidad, y eso es lo que realmente presentaron en esa época, en lo que se denominó la ley periódica. Entonces Lothar Meyer pues sí lo realizó, aquí está su publicación, pero un año anterior, en 1869, fue cuando Dmitri Mendeleev presentó su libro tan conocido, Principios de la Química, donde este libro estaba publicado en 2 volúmenes. En el segundo de los volúmenes, donde se estudiaba la ley periódica y además se introducía esta tabla que tenemos aquí. Tiene una serie de peculiaridades esta tabla, sobre todo la importancia que tuvo Mendeleev fue que muchos de los pesos atómicos que incluía ya realizaba la corrección de Canizaro. Mendeleev fue un personaje, un científico en que no era común en esa época. Él trataba siempre de implementarlo y de realizar estudios en colaboración con científicos extranjeros, que para esa época pues no era tan común. Entonces siempre que descubría que había una novedad en algún campo, pues él iba allí, trataba de estudiarlo y luego lo recogía bien para su tema, para su área, o bien para su país, ¿no? Como veremos, tenía un instinto patriótico pues muy fuerte. La importancia de esta tabla no solo es la distribución de los elementos, cómo estaban dispuestos, ¿no?, en grupos, en filas, sino que también este hombre dejó una serie de huecos, y eso al principio pues como que no causaba, pues dijo, bueno, aquí hay unos huecos y tal, y los científicos que leyeron su trabajo pues tampoco le dieron tanta relevancia, hasta que empezaron a descubrirse elementos que casaban exactamente con el hueco que había dejado Mendeleev. Y eso ya sí que, digamos que elevó la figura de este científico a lo más alto a nivel internacional. Se descubrieron, él dejó básicamente 4 huecos, ¿no?, y se descubrieron estos 4 elementos, ¿no? Se descubrió posteriormente, años después de esta presentación, se descubrió el galio, el escandio,
el germanio y también el tecnecio mucho después, por motivos, porque tenía una inestabilidad asociada con la radiactividad. Entonces, pues tardaron mucho más en descubrirlo. Mendeleev, como digo, pues tenía un gran instinto patriótico. Para él, el servicio a su patria estaba por encima de todo, ¿no? Entonces, todos los estudios que hizo, todos los viajes que realizó, era para acumular conocimientos que luego se iba a llevar a Rusia, iba a aplicarlo en un campo o en otro. Una de las frases que se recoge en la biografía de Mendeleev es esta, ¿no? El primero de mi servicio a la patria es la ciencia, a partir del cual pues él realizó muchísimos trabajos. El segundo, la enseñanza, era un gran pedagogo. Mendeleev, precisamente en el libro en los principios de la química, el enfoque que se le da, que él quiere darle a este libro, está destinado a que los estudiantes sean capaces de comprender los principios que había ahí. Para él esto tenía gran relevancia. Y digamos que lo tercero es la industria, ¿no? Como él podía servir la industria, realizó muchísimas cosas en colaboración con muchas industrias, muchas muy importantes. En el viaje que realizó a Alemania, estuvo trabajando en Heidelberg en los laboratorios de Bunsen y Kirchhoff, quizá os suena, ¿no? Se conocen como los padres de la espectroscopía. Bunsen y Kirchhoff, entonces, cuando Mendeleev llegó allí, estaban trabajando ya con este tema, estaban involucrados totalmente en la identificación de los elementos químicos mediante la espectroscopía. Mediante esta técnica, cuando llegó allí Mendeleev, pues dijo, pues a mí esto no es lo que yo esperaba, no es lo que a mí realmente me llama la atención. Entonces, en la casa que tenía en Heidelberg, mandó construir una serie de dispositivos para estudiar lo que a él realmente le interesaba. Le interesaba estudiar las proporciones entre el alcohol y el agua. Bueno, dicho así, parece que Mendeleev estaba todo el rato pirando el codo, pero realmente no era así. Mendeleev hizo estudios muy interesantes de estas interacciones entre las diferentes moléculas de soluto y disolvente. De hecho, su tesis doctoral se tituló Consideraciones sobre la combinación del alcohol y el agua. Se considera que Mendeleev, por las malas lenguas, que fue el que inventó el vodka, pero bueno, el vodka estaba ya inventado muchos años antes, pero lo que sí hizo realmente Mendeleev fue medir con un cierto grado de exactitud el grado alcohólico del vodka comercial, de manera que a partir de sus estudios se estableció la referencia del vodka 40, ¿no? Que es el que se comercializaba. Según Mendeleev, un vodka por debajo de 40 pues no merecía la pena, y un vodka ya por encima de 40 pues resecaba mucho el paladar. En opinión, algo vodka bebería, ¿no? Digo yo. Pero sí que realizó estudios pues que sirvieron en gran medida a estas leyes, ¿no? Sobre el vodka que se realizaron a partir de sus estudios. Aquí está una de las carátulas del libro Principio de la Química, donde se incluye la tabla que hemos visto anteriormente. Consta, como he dicho, de 2 volúmenes. En el segundo es donde se formula esta ley periódica. En el primero hay una introducción bastante grande, con estudio de diferentes elementos, de todos los elementos interacciones, compuestos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos libros tuvieron 8 ediciones que fueron corregidas por el propio Mendeleev hasta un año antes de su muerte. Son 8 ediciones que se editaron en ruso, pero luego fue traducido a muchos otros idiomas. Viajó a Estados Unidos para aprender temas relacionados con el petróleo, que luego, al volver a Rusia, pues los aplicó en las industrias que había petroleras en el Cáucaso. Esto fue una de las grandes, afrentas políticas que tuvo Mendeleev, porque él no soportaba que viniesen extranjeros a explotar de una forma irrisoria las fuentes de petróleo que había allí en su tierra, ¿no? Y luego ya, pues eso, él trató siempre de luchar, ¿no? contra este hecho. Una de las cosas muy curiosas que hizo en 1887, con motivo de un eclipse de sol que hubo, fue emprender un viaje en globo. Aquí veis el globo, que no era tampoco
enorme, ¿no? Era un globo que contenía hidrógeno. Lo que se pretendía es realizar algunos estudios en el momento en que se producía la totalidad del eclipse. Hay mucha anécdota acerca de esto. Una de ellas fue que cuando Mendeleev estaba allí con todo el cacharreo en la cesta del globo, luego se iba a montar el técnico aeronáutico, que era el que iba a manejar el globo. De repente ya le avisaron que eso no subía, que por mucho que quisiesen, que eso no iba a subir, porque había tanto, con 2 personas, con todo el equipo, imposible. Entonces Mendeleev, en vista de toda la expectación que había allí, dijo que él subía solo, que no podía defraudar a todas esas personas que tenían fe en la ciencia. Entonces se arriesgó y subió solo con todo el equipo y estuvo como 3 horas volando. Le dio tiempo de realizar las medidas cuando se producía, ¿no? La totalidad. Y luego, pues no sé, cuentan que cayó en una aldea perdida por ahí y salió el jefe de aldea y le preguntó, pero bueno, ¿es usted un espía? Y Mendeleev pues decía, pues no, hombre, soy un científico, soy Mendeleev. Y bueno, hay varias historias relacionadas con este tema. Podéis mirar, ¿no? Varias páginas web donde hay predicciones de eclipses de aquí a futuro y también en el pasado. En 1887, el 19 de agosto, efectivamente se produjo un eclipse total que pasaba por la zona cerca de Moscú, en la ciudad de Klin, que fue donde se produjo este evento. Mendeleev posteriormente pues también trabajó con los ministerios de Guerra y Marina, donde le encargaron que preparase una pólvora pero muy especial. Ellos querían una pólvora sin humo. Entonces Mendeleev estuvo trabajando un cierto tiempo, al final consiguió realizar esta pólvora sin humo utilizando unos compuestos especiales. Posteriormente, ya al final de su carrera, debido a que había contribuido tanto a la ciencia, a la industria, al florecimiento de su país, Mendeleev fue designado a trabajar en la oficina de pesas y medidas con el objetivo de que tuviese una mayor tranquilidad. Y también tuvo la oportunidad de conocer al matrimonio Curie. Viajó en 1902 al laboratorio donde estaban trabajando entonces Pierre Curie y Marie Curie, donde posteriormente, ¿no? Pues allí se descubrieron los elementos del polonio y el radio. Pero según lo que le explicaron a Mendeleev acerca de la radiactividad, él no estaba muy convencido de que realmente la radiactividad se pudiese producir, ¿no? Él todavía tenía en su idea el tema del éter, del fluido que comunicaba, ¿no? Los diferentes cuerpos. Tenía unas ideas un poco asentadas en la época. No quería cambiar mucho su forma de pensar. De hecho, insistía a los alumnos que no siguiesen por el camino de investigar, ¿no? La estructura atómica, porque por debajo del átomo ya no había nada más pequeño que el átomo. Tampoco, digamos que comulgaba mucho con las ideas del matrimonio Curie. Debido a su estilo de vida, debido a su forma de ser, era un hombre con unos pensamientos muy liberales. Nunca fue admitido a la Academia de Ciencia rusa y precisamente por eso, ¿no? Muchos años después, ¿no? Ya cuando se empezaron a sintetizar los elementos radiactivos, uno de los elementos se dedicó en su honor, ¿no? El mendelevio. Tuvo una producción científica, pero no solo científica, sino en muchas áreas, muy productiva. Si os pregunta, por ejemplo, ¿quién publicó el análisis químico de las ortigas de Finlandia? Pues lo hizo Mendeleev. Fue la primera de sus publicaciones. La última de ellas, en contraste, pues fue para conocer Rusia y complementos para conocer Rusia, ya en el ámbito cultural. Es decir, no solo publicó temas sobre temas científicos, ¿no? Que eso correspondía, no sé si era un 10% de su obra total, sino que publicó y realizó estudios, folletos, estudios artísticos de muchísimas cosas. Se le premió, ¿no? con diferentes premios. Se le resistió, por cierto, el premio Nobel. Parece ser que políticamente tenía trifulcas con algunos de la academia, pero bueno, finalmente hubo 3 intentos de concederle el premio Nobel, no cuajó. Justo cuando se le iban a conceder en 1907 falleció y, como todos sabéis, no se dan, ¿no? Los premios Nobel a título póstumo. Pero sí que le concedieron la medalla Copley, una muy prestigiosa en la Real Sociedad de Londres, el nombre, ¿no? del elemento mendelevio. Y bueno, se la han
dedicado a diferentes monumentos, como este que tenemos aquí. También de vez en cuando la comunidad rusa pues saca diferentes ediciones de sellos, ¿no?, dedicados a Mendeleev. Bueno, Mendeleev no solo tuvo una vida científica, cultural, artística, pues agitada, sino que también tuvo una vida personal intensa. Se casó en 1862, un matrimonio apañado, ¿no?, de sus hermanas mayores, pues que no veían bien que estuviese solo tanto tiempo. Le apañaban el matrimonio, pero realmente nunca conectó con su mujer. Tuvieron 3 hijos, una de las hijas falleció en el mismo año de su nacimiento y normalmente hacían vida bastante separado. En la casa de verano normalmente vivía la mujer, la aprovechaba para vivir en San Petersburgo, pero luego cuando la mujer en verano se iba allí, pues él aprovechaba y se iba a la casa de verano. Entonces pues tenían una vida pues, un poco cada uno a su bola. Y en una de las ocasiones, pues según los biógrafos, cuentan que la mujer le preguntó: pero vamos a ver, Mendeleev, ¿tú estás casado conmigo o con la ciencia? Entonces Mendeleev contestó: pues si por nuestra iglesia pues voy a ser considerado bígamo, pues decido, estoy casado con la ciencia. Así que en este tema, pues ahí estamos. Se fue a vivir con la hermana para no estar tan solo, ¿no? Se fue a vivir con la hermana. Una de las sobrinas, que estaba estudiando entonces arte, pues trajo a vivir con ella a una amiga que también empezó a estudiar con ella. En ese momento, en 1877, Mendeleev cayó locamente enamorado de esta joven, de Anna Ivanova, y entonces ya empezó a sufrir de una manera pues tremenda, ¿no? Esta joven él tendría cerca de 40 años, la joven contaba con unos 16 años y pasaron muchos años en que Mendeleev pues sufrió muchísimo de mal de amores, hasta el punto en que hay escrito propio suyo en que intentó hasta suicidarse. De hecho aceptó la visita a un congreso de química a Argel, que iba a ser un viaje en barco. Entonces pues según cuenta tenía pensado pues tirarse del barco porque ya es que no soportaba más el dolor. En lugar de embarcarse, lo que hizo fue desplazarse a Roma, que es donde estaba estudiando en ese momento Anna Ivanova, y le declaró su amor, a ver qué pasaba. Entonces pues Ana, según también se recoge en algunos escritos, cuando lo vio aparecer de esa manera, dijo: yo acepté porque o aceptaba o este hombre iba a desaparecer, nuestra figura científica, ¿no?, de nuestra patria iba a desaparecer. Volvieron juntos a Rusia. En ese momento, por la Iglesia ortodoxa, de ese momento pues estaba considerado como un bígamo, que tenía 2 esposas, y esto llegó a oídos del zar. Él dijo: Mendeleev puede tener 2 esposas, pero yo solo tengo un Mendeleev, y punto. En ese régimen autocrático, pues es lo que había. La palabra del zar pues se tuvo en cuenta. Años después la mujer le dio el divorcio y luego se casó ya finalmente con Anna Ivanova. Aquí vemos una imagen de la boda, una boda seria, ¿no? Aquí tenemos a Anna Ivanova, Mendeleev y el resto de personajes. También celebraba muchos encuentros en su casa con diferentes... Este es un pintor ruso importante, puesto que como a su mujer le gustaba tanto el arte, él, con tal de agradarla, pues siempre traía allí invitados de gran importancia cultural en la época. Con Anna Ivanova pues tuvo otros 4 hijos. Una de sus hijas se casó con un famoso poeta ruso, ¿no?, Alexander Blok. No sé si alguien lo conoce. Hasta ahora todas las propuestas de clasificación que se habían realizado en torno a los elementos se habían considerado en relación a sus pesos atómicos. Pero realmente a la hora de clasificar por pesos atómicos, incluso el propio Mendeleev había tenido ciertos problemas a la hora de cuadrar algunas propiedades de los elementos. Un poco más adelante fue precisamente el físico Henry Moseley quien estaba estudiando las propiedades de los elementos en función de la radiación que emitían de rayos X. Estudió muchísimos elementos y fue capaz de clasificarlos en dos grupos. Justo en este momento en que propuso estos estudios Henry Moseley, ya se había propuesto un par de años antes el modelo de Bohr, que contaba además con las incorporaciones de la cuantización de la energía de Planck, de manera que
eso fue realmente muy importante, puesto que a partir de las fórmulas del modelo de Bohr pudo Moseley extraer la manera de poder calcular el número atómico exacto de cada uno de estos elementos y poder identificarlo. Esto fue un paso muy importante. De manera que propuso una nueva clasificación de los elementos, pero ya en lugar de, a partir de los pesos atómicos, pasamos ya al número atómico. Tenemos aquí una de las tablas que se podían encontrar en las publicaciones de los años 30, donde tenemos una ordenación de los elementos que se conocían en esa época. Ya se habían incluido muchos elementos de transición interna, muchos elementos de transición, y todos estaban ordenados en función del número atómico. El número atómico, como muchos de vosotros sabréis, es el número de protones que se encuentran en el núcleo de los átomos. Cuando tenemos átomos neutros, pues es igual al número de electrones, de manera que como en el núcleo no solo tenemos protones, sino que además tenemos otras partículas que no están cargadas, que son los neutrones, para que se consideren núcleos estables tiene que haber una proporción de neutrones y de protones concreta, ¿vale? De manera que a medida que va aumentando el número atómico, ¿vale? Aquí lo tenemos representado en esta figura, el número de neutrones con respecto al número de protones, que sería el número atómico. A medida que va aumentando, digamos que los elementos se vuelven un poco más inestables, de manera que vamos a ir teniendo algunos elementos a partir de números atómicos muy altos, a partir del número atómico 83, ya vamos a tener ahí un grado de inestabilidad importante. Este tipo de elementos radiactivos fueron muy estudiados, que tuvo también una importancia trascendental en la organización final de los elementos, sobre todo los elementos transuránidos. Fue este científico americano Seaborn. Seaborn se especializó en química nuclear, de manera que él pues trabajó muchísimo con los aceleradores de partículas fabricando isótopos nuevos. No solo fabricó isótopos muy interesantes desde el punto de vista médico, como el hierro 59, que se utiliza en la funcionalización de la hemoglobina, o por ejemplo el yodo 131 también, entonces, se utiliza para realizar diferentes tomografías, sino que también descubrió uno de los elementos en que causó una revolución nuclear, que fue el plutonio. Él, en colaboración con otros científicos norteamericanos, estaban en plena guerra, empezó la Segunda Guerra Mundial, de manera que había una lucha por el control de la energía nuclear en la Alemania nazi, y en Norteamérica lo que pretendían es adelantarse a estas investigaciones para controlar la energía nuclear. Seaborn fue uno de los que colaboró en el conocido proyecto Manhattan, que derivó en el desarrollo y en la producción de estas bombas que acabaron en Hiroshima y en Nagasaki, como muchos otros científicos, que realmente la mayoría de estos científicos lo que trataban era de controlar y de explicar estas interacciones nucleares. Este hombre, Glenn Theodore Seaborn, ha sido el científico que más elementos ha descubierto de la tabla periódica, no solo el plutonio, sino que ya todo el resto de elementos transuránidos. Sus estudios y sus propuestas, él propuso una nueva tabla periódica ya con la organización de la serie de los actínidos y la serie de los lantánidos, ya en esta posición, que fue él precisamente quien la introdujo, y es la tabla periódica moderna que hoy podemos ver. Hizo una cosa parecida a lo que hizo Mendeleev. Mendeleev, digamos que realizó diferentes predicciones de elementos que se iban a descubrir, y Seaborn lo que hizo fue también realizar diferentes predicciones de elementos muy pesados, que decía que eran viables su formación, puesto que, según sus cálculos y sus estudios, hay ciertas zonas de estabilidad en el núcleo atómico, de manera que, dependiendo del número de protones y de neutrones y de cómo se distribuyan estas partículas en el núcleo, hay ciertas zonas que él introdujo este concepto por primera vez, la isla de estabilidad. Esta isla de estabilidad que se puede dar elementos muy pesados. La problemática de sintetizar estos elementos, sobre todo, está asociada al hecho de que los núcleos de partida pues ya son inestables de por sí. De hecho, a partir del elemento 101 ya tenemos ahí una estabilidad que duran días, horas y los últimos ya segundos.
decir, no se pueden obtener propiedades concretas de estos elementos porque son muy inestables, duran muy poco. Se ha confirmado su descubrimiento y por eso están formando parte del árbol, pero son muy inestables realmente. Esta es la tabla que podemos encontrar en los años 50, donde ya tenemos una distribución bastante conocida, ¿no? Tenemos el grupo de los alcalinos, alcalino-térreos, los elementos de transición, el grupo P, los gases nobles, y ya tenemos esta disposición de aquí que fue precisamente introducida por Sigurd. También hay que comentar la importancia que tuvo la creación de la organización conocida como IUPAC, ¿no? Que para los químicos es muy importante, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, puesto que esta organización se creó en 1919, precisamente este año también se conmemoran los 100 años de la creación de la IUPAC, y esta organización lo que dicta son las normas, por ejemplo, de nomenclatura para los diferentes compuestos, que haya a nivel internacional unas reglas uniformes. Y entonces, digamos que ha tenido bastante trascendencia en la historia, ¿no? No solo de la tabla periódica, ¿no? Sino todo lo derivado de estos elementos, todo lo relacionado con los compuestos y con las leyes químicas en general. El hecho de que se fuesen descubriendo unos elementos en un momento científico, o sea, otros elementos en otra época y tal, eso está asociado con diferentes descubrimientos, como por ejemplo los relacionados con la electrolisis, que fue muy importante a partir del descubrimiento de la pila Volta. La electrolisis, se pudieron aislar todo el tema de elementos alcalinos, de metales alcalinos y alcalino-térreos, ¿no? utilizando este fenómeno. También con la espectroscopía. La espectroscopía sin duda fue un elemento esencial en la identificación de elementos, no solo en la Tierra, sino también en las estrellas, y de eso vamos a hablar un minutillo. Puesto el descubrimiento de los aceleradores de partículas. Esto para el tema del desarrollo de los elementos artificiales fue tremendamente importante, donde se descubrió el plutonio y todo la serie de elementos transuránidos por Sigurd. Y bueno, como decía, la química estelar es muy interesante. A partir de la espectroscopía, que es una herramienta tremendamente útil para el estudio de los astros, tenemos que decir que nosotros podemos hacer aquí la prueba, ¿no? de para qué sirve la espectroscopía. Vamos a coger aquí un voluntario que nos cuente su experiencia. Tenemos aquí una serie de gafas mágicas. Tú te vas a colocar una gafa de esta. A ver si ves algo especial. Yo voy a sacar de aquí un dispositivo que, como podéis ver, vamos a encenderlo. Se llama una rueda Vernier. Esta rueda tenemos diferentes barras que están rellenas de elementos químicos. En este caso tenemos una barra de hidrógeno. Pues bueno, ahora mismo está sometida a una diferencia de potencial importante, entonces los electrones de los átomos de hidrógeno están como locos dando saltos. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Cuando tú miras una luz de este estilo con las gafas y cuando miras concretamente a un elemento puro, ¿ves una diferencia relacionada, por ejemplo? Yo te puedo decir con las... parece que te voy a hipnotizar. No te voy a hipnotizar. Con las líneas de emisión. Ves como unos espectros continuos y luego tenemos unos espectros que se denominan de emisión, que es lo que ocurre cuando vemos esta barra. ¿Ves ahí? Me imagino como unas líneas de colores. Sí. ¿Ves? Sí. Lo ves con la gafa, ¿verdad? Se ve. Vas a ver cómo cambian esas líneas, con esas gafas especiales que te hemos dado. Y vamos a poner ahora otro elemento. Ahora, como veis, tiene un color diferente debido a que la emisión también es diferente. Y vamos a tener aquí, en este caso, helio. Este elemento, en concreto, se descubrió, de hecho, primero en las estrellas antes que en la Tierra. Y es muy curioso. Por aquí vas a ver ya, tenemos un elemento con dos electrones. Los electrones están para allá y para acá y están dando una línea de emisión mucho más compleja. Que vamos a ver que la cámara también que sea capaz de ver lo que tú has visto. Y ahora la pasamos. La química estelar también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la tabla periódica. Como ya decía, el helio se descubrió primero en la fotosfera de las estrellas. Se le dio un nombre raro al principio, pero luego se le dio el nombre de helios.
precisamente porque se estudió en un eclipse de sol. Y luego ya también se ha visto que si estaban las estrellas, se empezó a buscar y años después pues también apareció, se detectó en la zona de los volcanes de la Tierra, y también helio se encuentra en algunas bolsas de gas natural, ¿no? La mayoría de los elementos, excepto los elementos sintéticos, se han encontrado trazas en determinados lugares de la Tierra, formando parte de minerales, formando parte del aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque la mayoría, todos los elementos que conocemos se han creado en las estrellas, en esos grandes centrales nucleares que son las estrellas. Y debido al ciclo estelar, todos estos elementos en este ciclo estelar pues son repartidos por todo el universo y empiezan a formar parte pues de asteroides, de planetas, de nuevas estrellas, de las nebulosas, que son precisamente donde se genera. Hay que resaltar en todo esto la figura de Cecilia Payne, precisamente porque fue una astrónoma que en su tesis doctoral ya escribió que la composición de las estrellas estaba hecha básicamente de hidrógeno y una parte pequeña de helio. Entonces hubo muchos astrónomos que en el momento en que se publicó su tesis doctoral pues no la creían, ¿no? Pero posteriormente en astronomía se ha considerado su tesis doctoral como una de las más brillantes en la historia de la astronomía. Como decía, los ciclos, a partir de los ciclos estelares, dependiendo del tipo de estrella, pues hay determinadas explosiones, determinados finales para las estrellas. Lo que se hace en estas explosiones pues repartir todos estos elementos por el universo y al final llegan a nosotros. Entonces todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, menos los sintéticos, pues han sido creados previamente en las estrellas y han llegado a nosotros. Desde el oro, que forma parte de las joyas, el carbono, que forma parte de los seres vivos, todo ha sido creado y al final pues lo tenemos nosotros en la Tierra. Esta es la tabla periódica que podéis encontrar como la más actualizada, con 118 elementos. Este último año pues se han nombrado estos 4 últimos elementos y quería resaltar la figura de la mujer en esta tabla periódica. Sobre todo, como ya conoceréis, la figura de Marie Curie, que pudo aislar, junto a la primera etapa con su esposo Pierre Curie, el polonio, servido precisamente por su país de origen, Polonia, y el radio, ¿no? Por las propiedades que se denominaron radiactivas. Luego las austriacas Berta Karlin y Lisa Meitner. Berta Karlin descubrió el astato. Lisa Meitner no descubrió ningún elemento en concreto, pero sí pudo aislar un isótopo del praseodimio, que se encuentra aquí, ya en los elementos de transición interna. Luego tenemos ya a Ida Novak. Ida Novak, el apellido lo cogió de su esposo, que también trabajaba en esto. Trabajaba también en química nuclear y pudo aislar el renio. Se conmemora también el año del descubrimiento del francio por Marguerite Pérez. La única mujer que tiene su nombre en la tabla periódica de todas ellas es Lisa Meitner, ¿no? Por su contribución a la física y porque la ciencia tenía una deuda con ella histórica, puesto que fue una física teórica y desarrolló la teoría nuclear. Posteriormente el Nobel se lo dieron a su compañero. A ella nunca la han reconocido científicamente, pero luego, a partir del descubrimiento consecutivo de diferentes elementos sintéticos, pues sí que le han hecho el honor, ¿no?, de poner su nombre, el Meitnerium, en la tabla periódica. Es la única mujer, bueno, está el Curio también, pero bueno, corresponde precisamente al matrimonio Curie. Ya para finalizar, tenemos aquí una distribución de todos los elementos distribuidos precisamente por el país. Y resalta, ¿no?, el papel de Inglaterra, precisamente porque en el momento en que el boom del siglo XIX contaba con muchísimos medios científicos, descubrieron muchísimos elementos. El papel de Alemania, Norteamérica precisamente por el tema nuclear y ya en menor medida otros países, ¿no? España cuenta con 3 elementos en la tabla periódica: el tungsteno, el wolframio, ¿vale? Aquí pues hay una problemática hasta que ya en 2005 la IUPAC denominó oficialmente el elemento como tungsteno, aunque también se puede decir wolframio, aunque el símbolo en concreto es una W, ¿vale?
es una W y de hecho todos los compuestos derivados del wolframio, como la wolframita, utilizan este nombre. Aquí, a pesar de la lucha de España para reivindicar el nombre que le habían dado los hermanos de Luya en el descubrimiento, pues finalmente la IUPA pues, decidió darle el nombre oficial de la tabla periódica de tungsteno. Se encuentra aquí, ¿no? El wolframio. Es un metal de transición. Luego tenemos uno ya más conocido, ¿no? El platino. Este se descubrió en Sudamérica. Se conocía como la falsa plata, porque también tenía un color muy parecido a la plata. No se le veía una utilidad muy práctica al principio, pero luego ya este elemento vino a España y aquí ya pues sí se le empezó a desarrollar diferentes utilidades, sobre todo también joyería, etcétera, etcétera, etcétera. Fue descubierto por Antonio de Ulloa y de la Torre Giral en 1735 a partir de en Sudamérica. Tiene este aspecto, como algunos los conoceréis, y tenemos aquí nuestra banderita, la banderita del platino. El vanadio, aquí hubo diferentes fases, ¿no? A la hora de otorgarle el nombre, ¿no? Y también el descubrimiento en sí, puesto que el vanadio fue identificado oficialmente en primer lugar por un español, Andrés Manuel del Río, en 1801. Estudió las sales tan preciosas, ¿no? que se obtenían de este elemento y la llamó por el color rojizo, eritronio, ¿no? Y luego ya no fue capaz de aislarlo en sí, sino que fue precisamente Niels Gabriel Sefton quien a partir de los bellos colores y de sus estudios fue capaz de aislarlo, de saber que este era un elemento nuevo y le dio el nombre de vanadio en honor a la diosa Vanadis, ¿no? Diosa escandinava de la belleza, ¿no? Debido a la preciosidad, ¿no? De las sales que forma. Simplemente recordaros que tenéis mucha información sobre este año en la página oficial del Año Internacional de la tabla periódica. Hay algunos eventos en concreto, por ejemplo, la Universidad de Murcia ha colocado una gigantesca tabla periódica en la Facultad de Químicas. También va a realizar una especie de jornada dedicada a la presencia de la mujer en la tabla. Y con esto pues ya me despido y nada, muchas gracias por vuestra atención.